Vamos a orar. Te damos las gracias, Señor. Te amamos y estamos, Señor, pues mirando todo lo que tú haces a través de la participación de este culto, mi Dios. Así que recibe la alabanza de nuestros corazones, Señor, es sincera. Padre, te necesitamos. Así también necesitamos tu palabra, por la cual, Señor, hoy queremos poner nuestro corazón y así vivir, Señor, haciendo tu voluntad. De la misma forma en la que estas personas, mi Dios, tan similares a nosotros, pasaron dificultades. Sin embargo, tú fuiste fiel, Señor, y en todo manifestaste que tu palabra es real. Así para nosotros también lo es, Señor, lo sabemos, lo hemos visto, lo creemos, Señor. Sigue hablando a nuestras vidas, enséñanos a través de ella, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen sus lugares, por favor, mis hermanos. Y de repente cuando llega un respiro, o parece que llega un respiro, pues un problema tras otro, tras otro. No conozco a ninguna persona, lo decíamos en la escuela dominical, que haya entregado su vida a Cristo y que se haya visto abandonado jamás. Pero estamos en la tierra, estamos en la carne, estamos en el mundo. De la misma forma, hermanos, que cae la lluvia sobre los justos, también sobre los injustos. Así que muchas cosas ocurren de la misma forma. Para aquellos que buscamos a Dios, no estamos exentos de las dificultades, hermanos. En el momento en que recibimos a Cristo, el Señor no nos pone en una burbuja espiritual impenetrable. El Señor comienza a caminar con nosotros. Lo mejor dicho, nosotros nos damos cuenta que Dios ha estado presente siempre. Y ahí es donde empezamos a entender que Dios es grande, bueno y fiel. Y comenzamos a vivir la vida cristiana. Y vienen dificultades, y vienen problemas, pero nuestro entendimiento ahora es otro, porque el Espíritu Santo nos revela la magnificencia del Dios que tenemos. Y entendemos, hermanos, que nada pasa aquí en la tierra que no sea su voluntad, que no sea su soberanía. Y entonces podemos constatar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Aun cuando nuestro barco parezca que va al naufragio, Dios sigue teniendo el mundo en sus manos. El apóstol Pablo, hubo un problema muy grande en su recorrido a Roma. Él iba en calidad de preso, ¿verdad? No era un tour de placer, iba en calidad de preso. Dios lo bendijo, le dio gracia delante de sus cuidadores. Y comienza el viaje al cual Pablo dijo: ¿por qué no nos esperamos? Nuestro viaje va a ser difícil. Tenemos que aprender a confiar. Naturalmente las personas que iban con él no eran creyentes, no le creyeron a Pablo y se hicieron amigos. A lo largo de todo el recorrido, hermanos, vimos que tuvieron que parar y parar y parar y parar, porque el viaje era muy difícil. Pablo estaba tranquilo, Dios había hablado con él, ¿se acuerda? Y le dijo: tranquilo. No cambió las circunstancias del barco, no cambió las circunstancias climáticas. Lo que Dios le dijo a Pablo es: todo va a salir bien. No habrá pérdida de vidas, pero todo va a salir bien. Y es interesante porque bien Pablo podía haberle preguntado a Dios: Señor, pero estamos a la deriva. Llevamos varios días y no vemos luz. Sin embargo, tú dices que todo va a salir bien. Pues Pablo, hermanos, tenía confianza en que si Dios dijo que todo va a estar bien, significa una cosa: que todo va a estar bien. Pero nuestro barco alcanza a ver una ensenada, una pequeña bahía, vamos para allá, y el barco se va a picar y se empieza a partir. Pero Dios dijo que todo iba a estar bien. Los soldados romanos sabían que si un preso se escapaba bajo su custodia, ellos pagaban con la vida, sacaron las espadas para matarlos. Pero Dios dijo que todo iba a estar bien. El centurión que iba a cargo dijo: no maten a nadie, pensando en el apóstol. Y llegaron y lograron salvar su vida como pudieron. Así que podemos decir que todo estaba saliendo bien. Sí, hermanos. Aunque el barco en el que iban se hizo pedazos, todo estaba saliendo bien. Aunque el viaje llevaba todo, hermanos, el clima en contra, todo estaba saliendo bien. Porque Dios estaba en control. ¿Se acuerdan? No, nadie quería comer y Pablo les dijo: hay que comer.
porque todo va a salir bien. Hermanos, la fe que Pablo tiene, realmente él estaba seguro de en quién creía. Él sabía, hermanos, que Dios no mentía. Pablo tenía, hermanos, la constancia de haber visto a Jesús cara a cara, como para decir, ahora Dios me va a fallar. Esa seguridad, hermanos, es la que nos alienta en las dificultades. Tenemos un mes, hermanos, en el que nuestra temática va a cambiar, pero el tema central de la Biblia no sigue siendo el mismo, y el tema central de la Biblia es Jesucristo. Así que Pablo había puesto su fe en Jesucristo. Para nosotros, hermanos, ver todo lo que significa la temporada, la época navideña, no, es una invitación nuevamente a no poner nuestros ojos solamente en lo material, sino a recordar que el que tiene control de todo es el Señor. Así que sí es importante para nosotros, hermanos, como cristianos, tener en mente el amor de Dios mostrado en Jesucristo, el amor de Jesucristo mostrado en la cruz y la palabra de Dios cumplida en nuestras vidas. Pablo dice aquí, bueno, Lucas, estando ya a salvo, recordemos que llegaron ahí y lograron llegar a tierra, supimos que la isla se llamaba Malta. Ellos decían, Lucas dice, nadie conocía, estamos a la deriva, estamos perdidos. Solo alcanzamos a ver entre la lluvia, entre la tormenta, una pequeña ensenada. Y ahí nos dirigimos, el barco cayó, el barco se hizo pedazos, y hasta que llegaron ahí supieron que habían llegado a la isla llamada Malta. Versículo 2, los naturales nos trataron no con poca humanidad. Mira hasta eso, son desconocidos. La palabra literal que traduce aquí Lucas, hermanos, es bárbaros. Ellos no los conocían, no sabían de quién eran, no sabían de qué creían, no sabían nada de ellos. Así que le dicen los naturales, la gente que vivía ahí, resultaron que eran buenas personas. Tal vez no se vestían igual, tal vez no hablaban igual, pero sí tenían humanidad en su corazón. Y aquí yo solo veo a Dios cuidando a su pueblo, cuidando a Pablo y siendo fiel a su promesa. Todo va a salir bien. No como tú quieres, pero sí va a salir bien. Dice, encendieron fuego, lo recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío, hasta les hicieron fogata de bienvenida. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora huyendo del calor se le extendió en la mano. Pablo siempre, ¿verdad?, generoso, siempre teniendo iniciativa de servicio, fue y empezó a recoger ramas para la fogata. Y de repente, entre vara y vara, entre rama y rama, hermanos, que sale una víbora y que le muerde a Pablo. Recuerdo que cuando era niño nos ponían la imagen de esto, siempre estaba una manota grandota, ¿verdad?, con el animal aquí colgado en esta parte. ¿En qué parte le mordió? No sabemos, pero sí fue en su mano. Y entonces, pues Pablo podía haber dicho, ¿verdad?, ni siquiera aquí puedo tener descanso. Pero Pablo no dijo nada. Hermanos, Pablo no dice nada. No encontramos, hermanos, yo no he encontrado queja alguna en los labios del apóstol Pablo cada que hay una dificultad en la que él tiene que cruzar. No la hay. La única vez que vemos algo similar es cuando le pide a Dios que le quite el aguijón en su carne. Es lo único. Y la respuesta de Dios echa abajo la pregunta de Pablo. Bástate mi gracia. Así que Pablo, cuando tiene una víbora en las manos, hermanos, mordiéndole, en su mente solo puede estar esa seguridad del Señor. Mi gracia es mayor que tus dificultades, Pablo. No importa, hermanos, qué tan grande, qué tan doloroso, si realmente Dios es el Señor de nuestras vidas, aun cuando la víbora se acerque a nuestras manos, estaremos bien. No porque nuestra vida, hermanos, esté llena del éxito humanamente reconocible, sino porque Dios no nos ha dejado solos. Aún en la tormenta, aún en el naufragio, aún entre las serpientes, Dios sigue teniendo cuidado de nosotros. Gloria a Dios, hermanos, de verdad, porque su misericordia es tan grande, Él es bueno. Y entonces aquella algo interesante dice, cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Este pueblo tenía una característica, hermanos, era muy supersticioso. Así que el karma, dicen por ahí.
Pero ¿saben qué es lo interesante? Que toda la perspectiva humana se queda corta ante lo que Dios puede hacer. Y esto es interesante porque tal vez no gente de Malta, tal vez no una víbora, pero sí hay gente que dice le está yendo mal a un hermano. Y todavía esto. Y hay gente que se atreve a levantar la voz para decir es que estás en un pecado. Ciertamente, hermanos, el pecado acarrea desgracia. Pero en la mañana apreciamos algo para lo que el apóstol Pedro presenta en su carta. Solamente hay dos maneras de padecer, ¿se acuerdan? Como cristiano, tribulación como cristiano, o dos como consecuencia de nuestros pecados. No hay más, no hay término medio. Entonces, Pablo estaba pagando por sus pecados. No, la soberanía de Dios así lo permitió. No puedo llegar, hermano, sería una reverenda tontería que llegue yo y le diga, hermano, usted está así porque su pecado es tan grande. Yo no conozco su pensamiento, hermano. Yo no conozco su vida. Lo que sí sé es que Dios es sabio y Él es soberano. ¿Y cuál es el propósito por el cual Dios permite que un cristiano sea mordido por una serpiente? Aun cuando es cristiano, solo puedo entender que al final de todo terminaremos dando la gloria a Dios. Así que Pablo, hermanos, la gente decía, no, este pobrecito se libró del mal, ya qué bueno, pero no va a escapar porque ha de deber una vida, ha de haber algo ahí oscuro en su vida que la justicia divina, natural, no lo va a dejar vivir, ¿verdad? Y esa es la perspectiva. Qué bueno que le esté yendo mal al hermano, qué bueno que le esté yendo mal al pastor, pues discúlpenme, pero Dios es soberano. Y miren lo que hace Pablo, de verdad. Versículo 5 dice, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. No sé, yo me imagino que sí, la Biblia no nos dice, pero no creo que Pablo se haya quedado callado en una viborita, ¿verdad? La rata. Entonces ya de haber sacudido la manga, caray, ¿verdad? Si fuera mexicano, ¿qué hubiera dicho? Ah, hijo, ¿verdad? O algo así, ¿verdad? ¿Por qué? Es una mordida de víbora, no es un piquete de alfiler. Así que lo que hace es sacudir la mano, hermanos, y todos dicen, no, ya, este pobre aquí se va a quedar. Y mire cómo la gente de reino, ¿verdad? En todos lados ahí dice, ellos, en versículo 6, estaban esperando que él se hinchase. Yo creo que hasta hicieron su quiniela, ¿verdad? ¿A qué hora cae Pablo? ¿A qué hora se hincha? Se nos va a poner morado. A ver, ¿a qué hora empieza a escupir baba? A ver, pues vamos a verlo. Ya estaban viéndolo, dice aquí, estaban esperando que él se hinchase. O sea, sí estaban alrededor de chismosos viendo qué le pasaba a Pablo. O que cayese muerto de repente. Hermano, dice, mas habiendo esperado mucho tiempo y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era Publio. Este hombre tiene algo que lo hace ser diferente. Se sentaron junto a Pablo en la fogata y estaban de reojo viendo a Pablo. Pablo estaba sentado asando bombones en la fogata y todos viéndolo. Pablo, ¿verdad? ¿Y qué pasó con Pablo? Pues ya está, y Pablo bien, con sus bombones comiendo en la fogata tranquilo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, hermanos, hay varias cosas, ¿verdad? Hay muchos animales de ese tipo de raza que, aunque muerden, no son venenosos. Entonces pudiéramos pensar, tal vez fue una de esas, lo que sea. El caso es que los naturales sí dedujeron que el animal que había mordido a Pablo sí era ponzoñoso. Así que esa primera teoría queda desechada, porque los lugareños sabían que esa mordida iba a repercutir en la muerte, o por lo menos se nos iba a poner mal Pablo. Pero ¿cuál es, hermanos, la promesa de Dios para decir no? Podemos intentar dar alguna explicación. Yo lo único que puedo entender es que Dios estaba cumpliendo lo que le dijo: no habrá pérdida de vidas. No en este momento, no solamente cuando el barco se naufrague, sino que recuerde que tu vida está en mis manos. Hermanos, y lo que decida Dios para nosotros siempre será bien. Hermanos, cualquier persona que decida poner su vida en las manos de Dios va a estar seguro, aunque para nosotros digamos ya murió, ya pereció, ya no lo vamos a volver a ver, pero Él puso su vida en sus manos. Solo significa una cosa: está a salvo en los brazos de Jesús, decía el himno de Fanny Crosby. Está a salvo en los brazos de Jesús. Y Pablo, hermanos, es una muestra bien clara del poder sobrenatural que hace Dios. Porque no era en sí Pablo, recordemos, Pablo no tenía una sangre inmune a las serpientes, obviamente no. Lo que sí veo yo
es que Dios actúa milagrosamente y poderosamente. Y ese Dios, hermanos, en el cual Pablo confiaba, sigue siendo nuestro Dios. Tenemos un Dios de milagros, un Dios que transforma corazones, un Dios que echa abajo perspectiva humana para que empecemos a creer en su palabra. Y si Dios dijo que todo iba a salir bien, aunque haya una tempestad, significa que todo va a estar bien. Ese es el Dios en el que confiaba Pablo. Ese es el Dios, hermanos, del cual estamos aprendiendo nosotros hoy. Dice, versículo 7, en aquellos lugares, vi cómo cambia Lucas, ya pasó la euforia de la víbora, no pasó nada, no pasó lo que querían, no pasó lo que esperaban, Pablo estaba bien. Y entonces cambia la narrativa Lucas. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, el que mandaba ahí, el dueño de él, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le puso las manos y le sanó. Estaba ahí el cacique de la isla, por decirlo así. Y él, pues era un hombre conocido. Probablemente le llegaron a decir, ¿sabes que hay un hombre al que le mordió una víbora y sigue cantando, de verdad, y está en medio de la fogata? Y dijo, quiero verlo. Y los llevó a su casa y los dejó entrar 3 días. Y aquí vemos, hermanos, cómo la perspectiva de Lucas es clara. Recordemos, ¿a qué se dedicaba Lucas? ¿Cuál era su trabajo? ¿Se acuerdan? Era médico. Porque Lucas nos da directamente, hermanos, un diagnóstico médico. El papá de Publio tenía fiebre y disentería. O sea, su estomaguito estaba muy suelto. Si Lucas no fuera médico, diría, ¿verdad? Anda por ahí, tiene soltura, en otra forma. Pero él da un diagnóstico médico. Y aparte de eso, hermanos, va acompañado del apóstol Pablo. Entonces entendemos algo bien interesante. Dios sigue haciendo milagros. Utiliza, hermanos, la visita de Lucas para un diagnóstico, o sea, la ciencia médica. Y utiliza la oración del apóstol, hermanos, para actuar milagrosamente. Dios está en control de todo. ¿Qué tenemos aquí? Entró Pablo a verle después de haber orado, le puso las manos y ocurrió un milagro. Hermanos, nunca desestimemos que tenemos un Dios que tiene el poder de responder las oraciones a la mejor manera que Él tiene, y de su forma de responder nosotros solo podemos decir que es un milagro. Tan solo que Dios nos escuche es un milagro, porque no somos dignos. Pero el corazón de Dios es tan grande que en medio de toda dificultad, lejos de que las cosas pasaran como los lugareños esperaban, Dios se hizo presente. El testimonio de los lugareños es: este hombre es un Dios, este hombre es diferente. ¿Por qué una víbora llega y lo muerde y no le pasa nada? ¿Qué es lo que hay en él que llega y llora y Dios contesta? Simple, es un servidor del Señor. ¿Por qué los que se reúnen en la venta 4:16 son diferentes? ¿Por qué Dios sí los escucha a ellos? ¿Por qué son felices en medio de todas las cosas? La respuesta debe ser la misma: porque servimos al Dios verdadero, porque tenemos la convicción de que Dios está con nosotros, hermanos, y porque puede haber tormentas, puede haber naufragios, puede haber serpientes, pero tenemos la convicción de que si Dios ha dado promesas de vida eterna, siguen vigentes y se pierden. Y Dios no va a dejar sin cuidado y sin bendición a los suyos. Hecho esto, versículo 9, también nosotros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. ¿Se dan cuenta cómo el testimonio de Pablo, del hombre de Dios, de aquel que es diferente, se empieza a esparcir? Pablo no llegó, hermanos, con sus guaruras diciendo: a ver, no se me acerquen, ya llegó el apóstol Pablo. Pablo llegó y se puso a servir. Se puso a juntar leña, y en ese proceso Dios permitió que algo ocurriera para que su poder se manifestara, y entonces todos vieran que él era un hombre de Dios. Y cuando todos perciben: este hombre es diferente, este hombre tiene que ver algo con el poder de allá arriba, empiezan a buscar. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo el testimonio de lo que Dios permite en nuestras vidas, la fidelidad que nosotros debemos manifestar,
pase lo que pase, es un poder increíble el evangelismo. Vamos a hablar de Cristo. ¿Qué tenemos en nuestras vidas, hermanos? ¿Qué hizo Dios por usted? Eso que Dios hizo en usted. Vayamos y hagamos lo público. Dios es real. Dios me amó, Dios me perdonó, Dios me cambió, Dios me sostuvo, Dios me perdonó. Todo lo que Dios hizo por usted. Y mire que tenemos mucho trabajo porque la gente, las generaciones, la sociedad hoy están tratando de negar a Jesús. Vamos a iglesias que hasta prohíben la Navidad del pecado. Pues yo encuentro la Navidad en la Biblia, discúlpenme, yo encuentro aquí el nacimiento de Jesús. Yo encuentro el poder de Dios hablando aquí, diciendo exactamente lo que está pasando hoy. Y yo veo a Dios cuidando del apóstol Pablo como cuida de usted y de mí. Así que lo que está escrito aquí es más verídico de lo que nos imaginamos. Es más real, hermano, de lo que concebimos. Y nuestro Dios es más grande de lo que podemos pensar. Y Él sigue siendo bondadoso. Dice el versículo 10, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. ¿Se acuerdan qué hicieron con todo el equipaje y todas las cajas en el barco? Para afuera. Y de repente van a zarpar otra vez. Y ahora, para adentro. Cajas para adentro. Dios siguió dando cuidado y provisión. Hermanos, no tiene ningún sentido negar a Jesucristo. Él es más real que nosotros mismos. Así que tenemos un testimonio increíble de la verdad de Dios actuando entre nosotros. La palabra de Dios siendo verdad. Y la persona de Jesús, hermanos, tan presente y tan palpable como cuando el apóstol Pablo estuvo en Malta. Había un problema y bueno, se entiende que la enfermedad, y eso ya es un poquito de historia, la enfermedad, hermanos, que tenía este hombre, hoy es conocida también debido a algunos problemas con los lácteos, si usted no sabe. Y hay sube la temperatura, el cuerpo se empieza a descomponer, lo que se le llama fiebre de Malta. No sé si han oído esa enfermedad. Pues aquí es Malta, donde la inventaron, ahí fue donde brotó, ¿verdad? Pues Dios tenía control de todo eso. Dios sabe de lo que estamos pasando. Dios sabe dónde estamos, hermanos. Dios sigue siendo bueno. El Dios que cuidó a Pablo de una tormenta, de un naufragio, de una serpiente, está caminando con nosotros hoy. Y al salir de aquí, dirijámonos a nuestros hogares sabiendo que Dios sigue teniendo cuidado de los que le aman. Así que sigamos adelante. Hablemos a todos. La Navidad se nos presta mucho para hablar de Jesús. No desaprovechemos la oportunidad, hermanos, de hablar del mensaje de Jesucristo. Hay gente que necesita. Vamos a tener una campaña para evangelizar niños. Hay niños que necesitan a Jesucristo. ¿Qué vamos a hacer? Es que me mordió una serpiente. Pues acúdase la mano. Sigamos confiando en Dios y sigamos hablando de Él. Padre, te damos las gracias por concedernos tu palabra. Señor, bendito seas. Estamos por terminar nuestro estudio en el recorrido de ellos. Y ha sido, Señor, de gran bendición para nuestras vidas. Sabemos, Padre, que tu palabra no vuelve vacía. De hecho, salimos desafiados, mi Dios, a vivir en rectitud, en integridad y en servicio. Señor, si algo sabemos es que no vamos a estar exentos de dificultades. Pero también recordamos, Dios, que tú estás por encima de toda dificultad y que tu mano sigue extendida, animando, fortaleciendo a los